Pues os damos la bienvenida a Sadhana y Café, un podcast en el que esta mujer, Cristina Navarro, y yo, Ana Jato, hablamos aquí de yoga y de otras cositas, de forma aquí desenfadada. Pues no tenemos café, ni agua, ni infusión, ni nada. ¿Te la quieres hacer? ¿Te esperamos? Sí, a ver si te me vas a atragantar o algo, un té o algo. Aunque sea un agua, ¿no? Claro, Bueno. sí. ¿Tú quieres? Agua. No, yo tengo agua. Ah, tú sí. Yo últimamente bebo solo agua. Bien hidratadas, ¿no? Que no nos falte hidratación. Empezamos el podcast de hoy. Y estamos solitas y vamos a hablar de... Sí, porque en los últimos hemos tenido gente. Compañía. Que ya lo han tomado como por costumbre. Aquí ya la gente está diciendo, ¿quién viene? Es verdad. Antonio, Ana... Bueno, pues hoy estamos nosotras. Y sí, ¿hoy de qué vamos a hablar, Ana? Swadhyaya, bueno, cuando hablamos de llamas y ni llamas, ahí está englobado Swadhyaya, ese autoconocimiento. Vente para acá. Y nos vamos a centrar un poco en eso. Me voy para acá. ¿No? Es que así se te ve mejor. El autoconocimiento, eso es. ¿Vale? El estudio de uno mismo. ¿Vale? O de los textos sagrados, pero también ahí se incluye la autoobservación, que al final es lo que buscamos en la práctica, ¿no? O lo que ponemos ahí mucho énfasis siempre, ¿no? Claro, sí. A mí lo primero que me viene, hablando de la práctica de yoga, ahora hablaremos de otras técnicas, herramientas, pero la práctica, como herramienta de autoconocimiento, nos da como, ¿no?, un mapa a diario de cómo estamos, por lo menos aunque sea a nivel corporal. Luego, conforme conforme vas avanzando, te vas dando cuenta también de otros planos, ¿no?, y de otros niveles. Pero ya solo ponerte todos los días en la esterilla o a menudo en la esterilla ya te da como ese autoconocimiento de, ostras, pues mira, ahora tengo una temporada que la espalda me la noto más rígida, o las caderas, o este hombro que me da pinchazo, o lo otro, ¿no? Como que ya te va dando algún autoconocimiento de ti misma, de lo que te pasa en el cuerpo. Y, por supuesto, de otros planos, ¿no? Pues me está costando un montón tener equilibrio. Me está costando un montón concentrarme en la práctica. Llevo una temporada, ¿no? A ti supongo que también te llega ese tipo de comentario. Esto es que llevo una temporada que no me centro, que estoy aquí pero no estoy aquí. Y bueno, pues tiene que ver... Y aunque no te lo digan, ¿no? Bueno, es que como que nosotras lo vemos, eso, o por las caras, o porque se ve que no estás ahí, o que una postura en la que, pues lo que tú dices, ¿no? El equilibrio. Cuando la mente está como muy agitada, enseguida el equilibrio se va, ¿no? Y decirle tú, ¿estás bien o qué te pasa? Y que te miran así como diciendo, ¿cómo lo sabes, bruja? Ay, si tú supieras. Que desde fuera se ve mucho. Entonces la práctica, ya para empezar, la práctica de yoga nos da ese autoconocimiento de cuerpo, estado mental que tengo. No, el pelo, que igual está ahí dando en el micro. Emocional también. Y patrones que repetimos, ¿no? Lo que siempre decimos de que te pillas antes haciendo esto. Eso también lo puedes ver mucho en la práctica. En la práctica. O qué me está diciendo este dolor y por qué hoy tengo yo la cabeza así de cargada o el cuello, ¿qué me ha pasado? ¿No? Incluso que te quedas así como cabreada y... que te has discutido esta mañana en el trabajo y parece que vas todo el día ahí como... Sí, o también como punto neutral. Espera, que me he hecho yo el gesto y que no estoy enfadada. Se me ha ido. No, como también ese punto de autoconocimiento a la hora de venir a la práctica con... esa capacidad de estar en tu centro, ¿no? Como punto de partida. Muchas veces estamos todo el día en piloto automático y no nos damos cuenta de cómo estamos. Entonces, la práctica como también ese punto de unión de, bueno, vale, que podríamos extrapolarlo fuera de la sala y eso es lo suyo, al final sacarlo fuera de la esterilla y poder volver al centro una y otra vez y a la toma de contacto con lo que me pasa. Pero a veces, o por lo que sea, no puede ser o no estamos en ese momento, bueno, pues tenemos la práctica, venimos y tenemos ahí ese ratito de poner el foco en lo que nos pasa. Entonces, bueno, la práctica de yoga ya sabemos que es una buena práctica de autoconocimiento. ¿Cómo estoy y qué necesito? Eso es, cuáles son las tendencias también mentales de cada uno, de cada una, patrones y...
pero a veces hay mucha resistencia. Mucha resistencia a mirar o directamente a practicar. Gente que se da cuenta de o no quiero hacer yoga, o no quiero ir al psicólogo, o no quiero hacer lo que sea, o simplemente estar en silencio tú en tu casa contigo, o con la excusa de es que no lo veo necesario o no lo necesito, que ahí lo veo mucho, creo que es más como una protección, ¿no? Quizás porque hay un miedo a lo que me puedo encontrar si miro ahí un poco debajo de la alfombra. Sí, escarbo, ¿no? Un poquito. Sí. Sí. Incluso me ha llegado a decir a alguna persona, es que no veo qué necesidad tiene la gente ahora de ir tanto al psicólogo, o no sé, ¿para qué meditar? O sea, es que no lo veo necesario. Y yo dije, pues no sé. Claro, bueno, es que a veces las cosas tampoco se tienen por qué hacer desde un lugar de necesidad. No. Puede ser desde un lugar de exploración, tengo inquietud por... ¿no? Explorar por ahí qué me pasa, ¿Qué hay por ahí? Claro, entonces también muchas veces relacionamos el autoconocimiento y el indagar con una situación que normalmente es verdad que vienen por situaciones vitales o trauma o algo duro, pero no tiene por qué ser. O sea, puedo estar abierta a indagar en algunos aspectos de mí sin estar pasando por un trauma, un momento muy duro, por el gusto de la exploración. Y con esa mirada de niños que muchas veces hablamos, ¿no? Los niños hacen las cosas no desde la necesidad pura y dura, ¿no? ¿Cuántas veces los ves metiéndose en juegos por el gusto de jugar, de explorar, de descubrir? Entonces, como sería desde ahí también lo suyo, poder acudir a cualquier tipo de terapia o a utilizar alguna de las herramientas que vamos a nombrar, por el gusto de explorar y de conocerte más y de tener como un mapa, una visión al final, sí, ¿no? De cómo eres, o en qué momento estás, o que sí, que no, esto me resuena, esto no, pues voy a mirar por aquí. ¿O qué? Y entonces, con este tipo de, o a lo que, ¿no? En la búsqueda del autoconocimiento hay muchísimo abanico de posibilidades, y más a día de hoy, con tanta información, con tantas plataformas que nos ofrecen de todo. O sea, es que lo que te dé la gana, puedes mirar, leer, ver vídeos, escuchar a especialistas. Entonces tenemos un gran abanico de posibilidades para llegar al autoconocimiento, seguir por ahí explorando. Entonces, por ejemplo, así, lluvia de ideas. No, lluvia de ideas, a la que más te toca a ti, o la que más... hombre, yo ahora estoy mucho con la astrología. Venga. Entonces, háblanos la astrología, por ejemplo, como herramienta de autoconocimiento. Pues el conocer tu carta natal, o sea, para mí es un mapa, ¿no? Como todo es un mapa, son diferentes mapas, pero el territorio es el mismo que eres tú. Cambia el lenguaje, cambia la forma de expresarlo, pero ahí puedes ver, pues si por ejemplo tienes mucho fuego en tu carta, ¿no? Pues a lo mejor ahí sale esa tendencia de, pues me voy al fin de semana y me voy a Valencia y me hago ahí un airos y me dejo los cuernos. No pasa nada y está bien. Está bien, ¿sabes? claro. Pero tienes también esa capacidad, porque tú, por ejemplo, que tienes mucho fuego y mucho Aries, eso también se ve mucho en las cartas de deportistas de alto rendimiento. O sea, tú tienes un tipo de carta de deportista. Pero el que tú lo sepas te puede a lo mejor ayudar a aceptar esto. A lo mejor en esta época de tu vida has estado luchando y diciendo, no, es que yo ahora soy madre o soy profesora de yoga y me tengo que relajar. No te puedes relajar porque tú tienes ese fuego dentro de ti que por algún lado tiene que salir, ¿no? Sí, no, por ejemplo. Perdona que te por ejemplo. De ejemplo. Claro, no, pero me gusta un montón que lo expliques así porque, claro, es como tener información de tu mapa, no para tampoco encorsetarme. No, ni usarlo como excusa para ponerte una etiqueta y decir, no, es que yo... soy súper deportista, tengo mucho fuego y por eso hago estas cosas. Que también, o sea, es como para conocerme y saber lo que necesitas. Saber lo que necesito, eso es. Pero tampoco quedarme ahí, sino, bueno, yo sé que esto está en mí, pero quizá también para nutrir otras partes que sé que no están. Que tienes que compensar. Eso es, exacto. Eso es, un poquito más de agua. Para los niños, por ejemplo, lo veo muy práctico. Para nosotras que somos madres, o sea, a mí el conocer la carta natal de mis hijos, ¿no? Me ayuda a entender, a comprender lo diferentes que son el uno del otro y que no necesitan lo mismo.
Porque uno pues será más volátil, será más aire, es muy Géminis, ¿no? Y la otra es como una señora mayor porque tiene mucha tierra en su carta y es más racional y necesita otro tipo de cosas. Incluso cuando en la relación contigo y tu carta, ¿no? Y tu mapa. Claro, la forma de relacionarnos es distinta. Y, por ejemplo, para ver también un poco las tendencias las cosas como, sí, no me viene ahora la palabra, como sus partes fuertes. ¿Cómo sería? Los dones y los talentos. Los dones y los talentos, eso. Claro. ¿También? Eso también se puede ver en una carta natal o desde otras herramientas, claro. Vale. Pues a mí es que también me gusta muchísimo la astrología, entonces estoy 100% de acuerdo contigo. Y que nos puede dar un montón de pistas. A ver, luego ya cada persona dirá, bueno, pues... Pero bueno, lo mismo que hemos dicho antes, lo que te resuene bien y lo que no, pues te vas y buscas por otro lado. Si es que a lo mejor también no hay que... Al final las etiquetas no son buenas, creo, en ningún ámbito de nuestra vida. Entonces, quedarte solo con la visión... Es que nos podemos ir no, es que yo soy Escorpio, que tiene muy mala fama, ¿no? Y entonces, como soy Escorpio, pues todo me permito ser ahí y todo vale. Claro, eso es. Pues eso, a lo que voy es que lo suyo... Todo bien con los Escorpio, ¿eh? Mi hija es mala fama, pero para nada. Escorpio. Sí. De una capacidad de transmutar y... Me encantan los Escorpios, sí. Pero a donde voy es que como no nos quedemos solo etiquetados en una herramienta, ni el yoga, ni la astrología u otras cosas, como ir cogiendo información de una y de otra, ¿no? Y cuando vas picando un poco de todo, ves que tienen muchas cosas en común, ¿no? El otro día que hablábamos de Ayurveda con Antonio, al final ese elemento fuego, ese elemento agua, ¿no? Que en astrología lo ves, voy a cerrar la puerta porque ha salido ahí en marcha la blanquita. Ah, vale. Desde la Ayurveda también está. El metal. O como el otro día que hablábamos con Ana. Sí. Claro, sí. Ay, que se enojan las cosas. Bueno, luego estas cosas las puedes cortar, ¿no? ¿Los ruidos? Sí, o no. No se dejan. Bueno. Dejadnos en comentarios si queréis que cortemos estas cosas o no. Bueno, entonces, hablando de eso, ¿no? Que al final todo está unido y hay muchos puntos de conexión con un montón de cosas y un montón de disciplinas que aparentemente son súper distales, ¿no? No tienen nada que ver, pero conforme vas profundizando y vas entendiendo, ¿no? Sin mucho juicio, sin meterte ahí en el juicio desde un papel más neutral o con una mirada curiosa, que un montón de cosas se pueden relacionar y eso, y hay cosas que te ayudan más y dices, ay, esto sí que me resuena más y por aquí. O pues mira, a mí esto no me cuenta nada. Por ejemplo, tú y yo, en nuestra relación, ¿no? En la forma de comunicarnos. ¿Tú te acuerdas que alguna vez te pensabas que yo estaba enfadada? Sí. ¿No? Porque tenemos como pues esa forma de comunicarnos diferente. Pues yo soy como más directa, más al grano. Porque tú Mercurio, ¿dónde lo tienes? Mercurio lo tengo en Piscis, que debería ser como soy muy mística, muy espiritual, quizás desde el lugar de cuando yo doy una clase, ¿no? Ahí sí mi comunicación es más Piscis, pero no me acuerdo exactamente, lo tengo como en un lugar como muy directo. Depende, creo que es por la casa. No me acuerdo, pero sí, yo tengo una forma de comunicarme pues más directa. Si estoy enfadada contigo, no, o sea, te lo voy a decir claramente, oye, ha pasado esto, tal, no sé qué, pero no de una forma agresiva. Si tú lo percibes un comentario agresivo es porque yo no te voy a ir con adornos y te voy a decir, ay, no sé qué, cariño, no sé. No, yo necesito, te lo digo, es como muy Aries, en eso soy muy Aries, sí, muy pap. Pero yo tengo Mercurio en Aries. Hay que ver también la casa y hay que ver ahí varias cosas. Bueno. Sí, pero cuando hablamos eso, y me acuerdo que es que lo vimos en nuestras cartas, para ti fue como, vale, lo entiendo, vale, todo bien. Claro, todo bien. Bueno, y hay muchas más fricadas que podemos contar, ¿no? De cosas personales. Vamos, yo sí que he llegado a preguntar, oye, ¿dónde tienes esto y esto? Claro, antes de dar algún paso más, ¿sabes? Porque eso te permite también saber entender, hablar el mismo lenguaje o entender por qué esa persona habla desde donde habla. Sí, o tienes no te está diciendo un no a secas,
Claro. porque esté cabreado, sino porque es que no tiene suficiente confianza contigo para saber que no te tiene que adornar ese no y decir, ay, lo siento mucho, me viene muy mal. Sí, no, te sí. digo, ¿te viene bien? No, ya está. Sí, a mí un aspecto también que me gusta mucho saber o me llama la atención es la luna, que nos habla de las necesidades de cada persona. Entonces también a mí eso me ha ayudado mucho a entender, saber la luna, dónde estaba, en qué posición está la luna, como también para, es que ¿Qué necesita esa persona emocionalmente? Claro, es que esa persona no necesita lo mismo que yo. Claro. ¿Sabes? Porque tiene una luna más en agua o en aire y mi luna, por ejemplo, está en fuego. Entonces, bueno, pues entonces astrología check, sí, ¿no? Como herramienta de autoconocimiento. Vamos a nombrar otras, si te parece. Venga, a ver, añade una tú. Mira, yo voy a añadir a la Gestalt, a la terapia Gestalt, como súper herramienta para mí de autoconocimiento, como una manera de entrar en un darse cuenta de lo que te está pasando. O sea, para mí sería como una herramienta de continua actualización. Eso para mí sería como una definición. Esas tomas de conciencia, ¿no? De continuas. Es un continuo estar dándote cuenta del momento actual, momento actual, momento actual. Está claro que es importante irnos al pasado y conocer qué pasa desde el lugar más sistémico, familiar y tal, que si quieres ahora nombramos otras cosas. Pero quizá la Gestalt lo que nos da, o a mí por lo menos lo que me da, es ese continuo estar actualizándome. Es que no tengo otra manera de explicarlo, por lo menos es lo que me viene. Y ¿qué pasa? Que también de esta manera te saca del piloto automático, ¿vale? Porque son como constantes tomas de conciencia que luego ya se van haciendo de manera más innata o más natural, que al principio como que hay que forzarlas más. Bueno, también dependiendo del momento de la vida, a veces cuestan un poquito más o menos, pero eso es como estar muy dándote cuenta de lo que te está pasando. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo a conocerme más, a ver un montón de tendencias mías, ver qué papeles me juego según qué situación y según con qué personas. Y eso ha sido a raíz de estar un poco con el foco puesto en la autoobservación. Vale, aquí me la estoy jugando así, aquí me la juego de esta manera y poder darme cuenta. Dentro de la Gestalt hay otra herramienta que sería el eneagrama, que es algo que también vemos, los eneatipos. Yo no sabía que el eneagrama venía de la Gestalt. O sea, ¿está incluido ahí porque siempre ha estado ahí? Bueno, ¿O lo han tomado después? Yo creo que el eneagrama no lo sé, yo creo que también se estudia de manera independiente, sí, ¿no? porque también porque yo lo que había visto de eneagrama y no tenía ni idea de no, lo que pasa que en Gestalt, que uno de los precursores, que es Claudio Naranjo, es uno de los que traen el eneagrama, entonces por eso está tan unido. Y en el caso de aquí de la formación se hace en el segundo año se incluye el eneagrama en el plan de estudios. Entonces, pero sí que sé que también hay estudios y formaciones que se hacen de manera independiente. Entonces, aquí cuando miramos el eneagrama, lo miramos desde un abordaje más de ver los rasgos de carácter, los eneatipos o, pues eso, diferentes caracteres que se van formando desde la infancia, desde tu nacimiento, incluso intrauterino, hacia los 7-9 años. Y cómo las heridas que nos van surgiendo a lo largo de toda nuestra infancia, que todos tenemos heridas y momentos que nos impactan, cómo van configurando, ¿no? Unas tendencias u otras, unos bloqueos, unas estructuras corporales también. Pero bueno, me viene lo mismo que cuando hemos hablado de astrología. No que esto nos sirva tampoco como etiqueta de es que soy un 1, soy un 9, soy un 6... Eso también lo decía Antonio, hablando de Ayurveda. ¿No? El Vata, Pitta, Kapha, claro. Como todos tenemos heridas, todos tenemos alguna sombra que abordar, lo que pasa que nos ha impactado de una manera u otra, ya está.
y que el tener un carácter rígido, por ejemplo, que no sea como excusa, que me sirva de excusa de no, y es que esto yo no lo puedo cambiar porque yo soy de las rígidas. Bueno, que te sirva de autoconocimiento, decir, vale, si yo tengo una tendencia de carácter rígido, bueno, pues quizá me va a venir bien cosas que me hagan soltar, mover, no irme a algo más rígido, permitirme un poco más de flexibilidad en otros sitios, en otros ambientes y poco a poco a ver cómo lo voy introduciendo en mi día a día, o conocer cuál es la herida, cuál es la herida más profunda. Si es más una herida de abandono, si es más un que me miren, si es un más lo que sea. También para desde ahí ver cómo en tu vida te afecta ese tipo de cosas. Eso desde astrología lo veríamos en Quirón, donde tienes Quirón. La herida. Eso es como... Es que sí. Es que es todo lo mismo. Eso es, Quirón es la herida, claro. Y ahí en el eneagrama se mira también. Eso. ¿Ah, sí? Sí. Sí, de hecho, cuando te he dicho, muchas veces, o estoy relacionando algunas cosas de eneagrama y astrología, Quirón es muy importante para mí porque como habla de la herida, sí que hay mucha relación. Y bueno, ya si quieres en otro momento te explicaré cuáles. Sí, luego te cuento yo dónde tengo Quirón. ¿Cuáles son los descubrimientos? ¿Ah, sí? Sí. Vale. Bueno, pues entonces... Bueno, o te lo digo ya. Dímelo. Porque va al hilo de la pregunta que me has hecho antes, que me preguntabas dónde tenías Mercurio. Sí. Es que yo Quirón lo tengo en el área de la comunicación. Ah, mira. Entonces es que siento que no me entienden. Sí. Claro. Sí, porque lo tengo en casa 3, la de los hermanos también, sí. Vale. Era por eso, ¿ves? No me acordaba y al decirlo ya vale. Hemos atado cabos. Vale, te sientes incomprendida. A veces sí, ahora mismo no, en este momento. No, pero sería como yendo un poco ahí ¿no? Claro. El dolor sería, no me comprenden. Claro. También al tener ese Mercurio en Piscis, ¿no? El a veces ser como demasiado mística, es como, es que no me entienden, claro, pues depende con quién hable. Buah, es que esto es maravilloso porque está todo unido. Si bueno, una persona muy mental o muy terrenal va a decir, esta es una fumada de la vida. Bueno, claro, pues sí, claro, pues por ejemplo, por poner ejemplos. Vale, ¿y qué más podemos hablar? Bueno, otra herramienta, yo no la tengo apuntada, pero antes cuando hemos hablado he dicho, luego la nombraremos. El tema de lo sistémico, lo familiar, y tú y yo es una herramienta que usamos mucho. Tú lo estás estudiando y yo porque la recibo constantemente, que me gusta mucho y a mí me ayuda mucho también esa herramienta, que son las constelaciones familiares. De eso puedes hablar más tú a nivel teórico y si quieres hablamos un poco luego a nivel práctico. Yo como usuaria de la herramienta. Yo constelaciones llevo 3 años formándome y bueno, estoy constelando ya. Y son 3 años también que estoy constelando yo temas míos también, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hablabas antes de ese carácter que se va forjando desde la primera infancia, también desde la vida intrauterina, ¿no? Porque nos llegan ahí cosas a veces de mamá que ni siquiera son nuestras, pero es que no me quedaría ahí, o sea, ahí tienes más atrás lo sistémico tuyo, ¿no? Ancestros tuyos, esas pues creencias o mecanismos de defensa que claro. Al final es epigenética, ¿no? Y desde la Gestalt serían los introyectos. O sea, vamos uniendo todo. Es como esas frases, ¿no? A veces que nos han llegado, igual no es ni de mamá ni de papá. No es que ya mi abuela decía... Mandato. Claro, mandato, introyectos, o sea, que vienen de generaciones anteriores, o sea... Bueno, perdona. Eso, pues las mujeres, siéntate bien con las piernas cruzadas, una señorita no tiene que hacer esto, es que el dinero solo trae problemas, cosas así. Sí, o eso, hay que esforzarse mucho para conseguir las cosas, tú sola no puedes, calladita estás más guapa, nosotros podemos con todo, lo que pasa en casa se queda en casa, ¿no? Esos secretos, todos los trapos sucios lavados en casa, o sea, hay millones como personas y familias. Vale, entonces desde ahí las constelaciones para ti, entonces ¿cómo ayudarían como herramienta de autoconocimiento? Pues por ejemplo lo que tú comentabas antes de dependiendo con qué persona estoy, qué papel juego yo aquí o cómo es que eso ¿Cómo te la puedes ver en una constelación, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás frente a esa persona? O simplemente ¿cómo eres tú cuando estás tú sola? Cuando vamos a empezar una constelación, lo primero, elige un representante para ti y sale una persona que no te conoce de nada. Y ahí estás tú sola, ¿no? Y tu representante, pues que
por ejemplo, yo es que este sábado estaba en el taller de constelaciones, ¿no? Me tocaba salir una chica que era la primera vez que venía y preocupada. Y, pues claro, cuando tú estás tú sola, ¿qué haces? Dices, sí, preocuparme, estoy ahí preocupada. O cuando estoy yo sola, ¿cómo estoy? Estoy triste. O cuando estoy sola, y ahí metes otro elemento, ¿o no? O una persona o el trabajo. ¿Cómo la miras? ¿Cómo, si te acercas, claro, mira, pero rechazo? yo aquí voy a hacer un poco de... ¿no? Ahí voy a meter un poco de caña. Venga. Sobre todo porque también para las personas que nos escuchan o nos ven, que la mayoría nos conocen y están un poco hechas en la misma onda, ¿no? Pero para las personas que no, que igual están pensando, venga, va, pero ¿y eso? ¿Cómo puede ser? Es que esto sería otro melón, esto sería para otro capítulo hablar de esto. Pero bueno, lo voy a lanzar y tú contestas un poco. Pero ¿cómo puede ser que esa persona no te conoce de nada y va a salir y va a hacer de ti? Y sí, justo está en el estado en el que tú estás. Ana, mucha gente se lo puede preguntar. Entonces, ¿eso qué explicación le darías a esa persona que diga, va, sí, eso, cómo? Ahí, volviendo a lo de antes, ¿no? Es mi forma de comunicarme así como muy mística. Diríamos que la información está ahí, ¿no? La información está en el campo. Y es simplemente abrirte a escuchar, a recibir esa información y ya está. Y no lo haces desde la mente de cómo pienso yo que actuaría esta persona. No, te dejas sentir y es que esa información te llega. Y cuando te vas de ahí no te llevas nada que no es tuyo, ni hace falta que te sacudas, ni nada. Pero lo mejor es que tú vayas a un taller como participante, que tú cuando vas como participante vas ahí, te sientas y no hace falta que hagas nada. A lo mejor te invitan, ¿quieres salir y tú si no te sientes preparado? Pues no. A lo mejor no estás preparado para constelar un tema tuyo, ni puedes ir a un taller simplemente, pues desde el respeto, eso sí, pero no hace falta que vayas a ningún lado. O sea, si no te llama o no te vibra, yo he estado muchísimos años haciendo muchas cosas, muchas terapias y las constelaciones no me llamaban. Pero muchísimos años. Y hasta como cierto rechazo, o sea, no me llamaba y no... Hasta que llegó un momento que sí. Y fui, me constelé yo un tema y dije, esto lo tengo yo que entender aquí desde mi lado racional. Y me puse a estudiarlo. Bueno, si te sirve de algo, ahora durante estos años de formación de la Gestalt, han habido un montón de situaciones que a mí me han recordado a las constelaciones, ¿vale? No se llaman así, pero es verdad que hay mucho psicodrama. No es lo mismo, pero... No es lo mismo, pero es verdad que es una representación simbólica de personas, de situaciones, con objetos, con muñecos, con cojines. Y hay otro ejercicio que a veces también me resuena un poco, que no es igual, ¿vale? Pero igual aquí los de la Gestalt me van a tirar de todo a la cabeza, pero la silla vacía, que es otro tipo de técnica que se usa, donde tú te pones en el lugar y le estás hablando al problema o a la persona o lo que sea, luego cambias de lugar, vuelves a hablar. Ostras, a mí cuando yo he ido a recibir constelación, cuando me he constelado, es que hemos funcionado así, son ejercicios súper parecidos. Quiero decir que yo tampoco lo veo todo tan distal, ¿no? Y que al final somos, o sea, y eso creo que ya es indudable y está más que demostrado, que somos energía y como seres energéticos vibramos y tenemos frecuencias energéticas y eso está ahí. Hombre, está ahí. Es que es como el wifi, tú no lo ves, claro, pero existe. Y nadie pone en duda que eso existe. Entonces, que te llegue una cierta vibración, una frecuencia, lo que sea, ¿no? Que percibas, pues eso pues la que hacía de mí hacía de persona nerviosa, por lo que sea, te llega esa información, porque te llega esa vibración energética, porque si estás abierto y estás con esa entrega a la experiencia. Y entonces, bueno, no lo veo tan loco. No. Y yo creo que cada vez hay más estudios y más descubrimientos acerca de todo esto. En muchas empresas se usa. Están las constelaciones en vez de como tan del ámbito familiar, corporativo. Y hay empresas que usan las constelaciones. Ajá. Claro, yo aquí en este tema diría siempre, o por lo menos intentar hacerlo también con alguien pues que de verdad esté formada, que en un ambiente seguro, también muy respetuoso, donde sepas que te van a recoger, ¿no? Como que todo, cualquier tipo de experiencia, técnica. Pero bueno, también como cuando vas a un psicólogo. Quiero decir, lo que esperas de esa persona es que sea una persona, pues primero formada,
que el ambiente no sea hostil y que si hay un poco de desborde o lo que sea, que te pueda sostener y bueno, y siempre, por supuesto, derivando a otros especialistas si hiciese falta. Entonces, yo creo porque no es remover por remover, que a veces cuando hay esa resistencia de no, yo no quiero mirar, sea desde la técnica que sea, es como me da miedo ver lo que hay ahí, un poco porque te da miedo como abrir la caja de Pandora y te crees que vas a constelar un tema y de pronto te das cuenta de que ahí hay un trauma y ahora ¿qué hago yo con todo esto? No, siempre tienes que salir mejor de lo que entras. Claro, y en un proceso terapéutico, ya sea o con un psicólogo, lo mismo. Sí, quizás es largo, es paulatino, pero no estás tú sola ahí removiendo por remover. Claro, por eso yo creo que ahí como, bueno, pues ya está dicho, que cualquier proceso terapéutico, sea el que sea, tiene que ir de manera, pues eso, muy progresiva, ir desanudando poco a poco para que no nos desbordemos tampoco. También pienso, salvo casos a lo mejor muy específicos o donde haya realmente algún problema mucho más profundo, hablo de algún problema mental o lo que sea, pero en general yo creo que la persona que se abre a un proceso terapéutico no abre más melones de los que no pueda sostener, por lo menos desde mi experiencia. Yo he tenido momentos dentro de la terapia, de los años estos de terapia, que he pensado, ¡buah, no puedo! Ha sido el momento. Si has llegado ahí es porque... Si he llegado ahí era porque era el momento de mirar ese punto nuclear, ese trauma o lo que fuera, que antes, años atrás, no se había abierto y había estado también en proceso terapéutico y yo estaba constelando y demás. Entonces, para mí, ya te digo, respetando mucho otros procesos y seguramente personas que sí que hayan otro tipo de patología, pero en general yo creo que la persona está disponible para abrir lo que puede abrir, lo que se puede sostener. Y si luego está ante un profesional que puede sostener y que no fuerza o que lo hace desde un lugar seguro, pues... En terapia regresiva usamos mucho esa frase, ¿no? De tu alma no te va a llevar a un sitio donde tú no puedas sostener. Porque a veces nos da miedo como entrar en regresión, a ver si voy a llegar a una experiencia que yo qué sé, me están torturando y no... Bueno, irás donde tengas que ir y siempre sales mejor. O sea, que tu experiencia, por ejemplo, con esto, con lo de las regresiones, ¿nunca has vivido algo así de una persona que se haya quedado peor después de la experiencia? No. Aunque haya sido un proceso fuerte, una experiencia muy dolorosa, de vidas pasadas, de cosas muy chungas, bueno, porque yo por suerte en esta vida pues no he tenido experiencias así. Pero en vidas pasadas, hablando, ¿no? de lo de antes, tenemos memorias de nuestra infancia, de la vida intrauterina, de tus ancestros, pero es que además llevamos ahí cosas de vidas pasadas. O sea, es que llevamos es que no acabas en toda tu vida de hacer terapia y de sanar todo lo que llevas. Vale, porque entiendo entonces que este tipo de terapia siempre termina con un trabajo de integración, integrativo. Sí. No, que digo yo, si descubro que en un pasado, yo qué sé, morí lapidada... Claro, imagínate. Pero ¿para qué te sirve ir a ese momento? ¿Qué tomas de conciencia puedes tener ahí? Y ahí puedes tener mogollón de tomas de conciencia. Vale. Estaba sintiendo esto, estaba emitiendo juicio hacia me miraban así... recuperas tu energía, recuperas esa parte de tu alma que se quedó como atrapada en el momento del trauma, del ¿no? suceso, que eso nos pasa a lo largo de nuestra vida. Pues vas a por esa niña que se quedó escondida debajo de la mesa porque estaba asustada mientras sus papás discutían, ¿no? Y es como que abrazas esa parte de ti. O sea, y vas recogiendo pedacitos. Entonces, dentro de la terapia, lo nombro para que las personas que también nos están viendo que no tengan miedo tampoco a este tipo de experiencia. Que de lo que se trata luego es de recoger a la persona, ¿no? Y de integrar ese trabajo. No la dejas, ¿has vivido la experiencia? No. Luego también un trabajo de perdón, si se puede. O sea, tiene como muchos, está muy estructurado. Y siempre acabas bien, con una sensación de, me siento como con más energía, estoy más feliz, me siento más yo. Yo con la terapia regresiva, el avance que fui notando es, cada vez me siento más yo. Como más conectada a tu esencia. Sí, ¿no? Y dándome permiso, que al final es lo que buscamos en todas estas técnicas. Todo el autoconocimiento, ¿para qué es?
para ser más libre de ser tú mismo, para saber mejor quién eres. Es que si no te conoces, ¿cómo? ¿No? Sí, te vas creando un personaje y te crees que tú eres eso. Y cuando sueltas todo eso dices... Y normalmente las mujeres suele ser ya cuando somos más mayores, ¿no? Sí. Normalmente cuando ya han criado los hijos, no sé qué, es cuando vienen muchas mujeres a este tipo de, pues, de talleres, o empiezan a hacer yoga, o empiezan a... Es que ahora tengo otras inquietudes, es que cuando tenemos más tiempo para mirarnos. Bueno, entonces, a modo un poco así resumen, serían muchos caminos que nos llevan... Muchos caminos. Hombre, muchos caminos hemos hablado nos de esto, pero podríamos hablar de diseño humano, de numerología. Es verdad. De geniotipo. Por ejemplo. También el otro día escuché un podcast muy chulo de geniotipo, que me encantó. Y me llamó mucho la atención. Sí, o sea, por eso que al final, como que para llegar a la cima de la montaña tenemos muchas sendas, ¿no? Y una no excluye a la otra. No, claro. O sea, no porque tú hagas yoga no tienes que ir al psicólogo, es más, deberías complementar. Claro, o sea que pueden ser sendas que se van cruzando. Escritura creativa, escritura automática, Sí. arteterapia, música, biodanza, da igual, lo que sea. Y más allá de eso, o sea, cualquier tipo de cosa que te haga conectar contigo misma. Hay gente que simplemente dándose un paseo por la montaña y estar en contacto con la naturaleza le conecta muchísimo y le da muchos fogonazos de autoconocimiento. O sea, serían como diferentes herramientas, diferentes caminos que no se excluyen, sino que se nutren y para conocernos y cada vez ser más auténticas. Y vivir de forma como más coherente o más alineada contigo misma y lo que necesitas, no desde el personaje ese que... Vale. Un apunte más sería como para llegar a esas vías o a ese autoconocimiento y poder practicar este tipo de herramientas o de momentos de introspección o de conexión, nombramos otra vez el silencio necesario, porque a veces también nos perdemos en todas estas herramientas que son más ruido, ojo con eso, ¿no? Entonces, como si me meto en esta herramienta o me hago una constelación o me voy a mi terapia, pero tengo momentos de silencio y de integración, como pues también hay que integrar la información, sino también podemos ser consumidoras de terapias. Y sí, tiene que ser un acto de responsabilidad. Eso me gusta, un acto de responsabilidad. ¿No? Tienes que hacerlo desde tu adulto, no desde el niño que quiero que me digan cuál va a ser mi futuro o quiero que me den una solución desde fuera. No, yo desde mi estado adulto me miro y, no sé, me conozco y eso también me permite relacionarme mejor con los demás. Vale, me gusta mucho. Bueno, pues si quieres cerramos. Venga. Con esto, con este así vistazo que hemos hecho un poquito general. Y bueno, si estáis interesadas o interesados en que profundicemos en alguna. Sí, porque hemos dado aquí como pinceladas, pero oye. Sí, si os apetece que hablemos de alguna así un poquito más profundo, pues lo hacemos, claro. Y nada, que muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y hasta la próxima. Gracias. Bueno, nos podéis decir también qué herramientas has usado tú de autoconocimiento que te ha servido. Porque hemos hablado de las nuestras. Es verdad. Pero a lo mejor alguien aquí nos puede contar algo que no hemos dicho. Así que nada, nos dejas un comentario.